Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente, este espacio que llega a ustedes gracias a Conecta, desde acá, desde el municipio del Retiro, cada semana con temas y con invitados que nos permiten conocer y ampliar nuestro conocimiento y nuestro criterio por medio de esta conversación. Hoy tenemos un gran invitado, nos acompaña el médico general Santiago García Carmona, él también es especialista en patología y que además pues es de acá del municipio del Retiro, muy joven, ya con experiencia y con mucho conocimiento, y pues para nosotros en verdad que es un gusto tenerlo en el programa. Doctor Santiago, qué bueno tenerlo, muchas gracias, bienvenido. Hola, muchas gracias pues por la invitación, un saludo a todos los que nos están viendo y muy contento de estar acá tratando de poder comunicar información que es útil para todos. Así es. Doctor Santiago, nosotros hemos definido para el programa y justamente usted nos ha propuesto que hablemos del cáncer de cervix. Es un tema que realmente hoy queremos evidenciar desde la importancia de conocer y sobre todo también alarmar un poco, porque pues como lo vamos a ver con el doctor Santiago, evidencia para la sociedad y obviamente para las mujeres un riesgo muy alto, y que pues hoy queremos justamente trabajar y pues que estén muy atentas, pero en general toda la comunidad. Y quisiera primero preguntar, doctor Santiago, ¿por qué? ¿Por qué queremos hoy justamente hablar de este tipo de cáncer? Sí, es porque el cáncer de cervix es la principal causa de muerte de mujeres jóvenes en Colombia, en nuestro medio, ¿cierto? Entonces, cuando una mujer, digamos, en general piensa en cáncer, piensa en la vejez, piensa que es una enfermedad que solo le da a las personas de edad avanzada, pero en especial el cáncer de cervix sucede en pacientes que son más jóvenes. Entre los 30 y los 60 años es el rango de edad donde principalmente se mueren esas pacientes que tienen cáncer de cervix. Y lo importante es que es una entidad que es prevenible y que es curable, ¿cierto? Entonces, ese es otro concepto para resaltar, porque generalmente cuando un paciente escucha la palabra cáncer se mentaliza negativamente en que ya pues ha llegado al final de su vida. En realidad eso no es así, y sobre todo no es así para el cáncer de cervix. Si el cáncer de cervix se detecta oportunamente, hay mucho que se puede hacer para salvar la vida de esas mujeres. Entonces es esa la importancia de que el conocimiento sobre las pruebas de tamizaje para el cáncer de cervix no está, digamos, difundido de la manera que el personal médico quisiera, ¿sí? Entonces las mujeres por muchos motivos no acceden a la citología, que es un examen económico gratis para las pacientes que tienen una seguridad social, y que es muy sencillo y muy útil para tratar de evitar eso. Doctor, a ver, el cáncer, por ejemplo, para el caso de las mujeres, hay uno que es el cáncer de mama, es muy, digamos que cuenta con muy buena difusión, sobre todo mucha campaña de que las personas se hagan el autoexamen. En este caso, siendo además, como usted nos lo menciona, la principal causa de muerte en mujeres jóvenes, pues no cuenta, digamos que con mucha ilustración, mucha información, y sobre todo que antes de empezar el programa usted nos decía también que desafortunadamente en las zonas rurales, las personas de pronto que no tienen acceso al conocimiento, a la información, a acercarse a los programas de salud, pues no lo perciben, y simplemente cuando llega pues de pronto ya es tarde. Entonces quería justamente como que usted nos hiciera un poco el comprender por qué se da, qué alarmas o qué puede, digamos, que incitar este cáncer. Ok, el principal factor de riesgo para desarrollar el cáncer de cervix es la infección por el virus del VPH, que es virus papiloma humano. Eso es lo que significa VPH. Virus papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Es decir, que el cáncer de cervix es mucho más frecuente en esas mujeres que tienen una vida sexual activa, ¿sí? Entonces, el inicio temprano de la vida sexual aumenta el riesgo. ¿Por qué? Porque si adquiere la infección
en una edad temprana, el virus va a estar más tiempo en el cuerpo y es esa infección crónica del virus la que finalmente va a llevar al desarrollo pues del cáncer de cervix. Entonces, el principal factor de riesgo es ese, tener una vida sexual activa, y obviamente si es una mujer que tiene múltiples parejas sexuales, pues tiene más probabilidad de contraer el virus, ¿cierto? Esa es la principal. Otros son pues el hábito de fumar, la mala alimentación, pues como estados de desnutrición o estados de inmunodeficiencia. Eso significa que una mujer que tiene, por ejemplo, el virus del VIH o inmunodeficiencia humana, también es más susceptible a desarrollar el cáncer, pero no es pues el único escenario. Una mujer que solo tiene el VPH también puede desarrollar el cáncer, y de hecho es el escenario más común. Es una mujer que adquiere el virus en una edad temprana y a su mediana edad, tipo 30, 40 años, ya tiene un tiempo prolongado de exposición al virus y empieza a desarrollar los cambios en el cérvix, que son los que se notan en la citología vaginal, ¿sí? Entonces, ese examen de la citología vaginal es la prueba de tamizaje que todas las mujeres deberían realizarse desde que ya hayan iniciado su vida sexual, para tratar de detectarlo a tiempo. Entonces, eso tiene una forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, si es una mujer entre los 25 y los 30 años, la idea es que se haga una citología ya, digamos hoy, una al año si todo ha salido bien, y si esas dos están bien, la siguiente será a los 3 años, ¿sí? Ahorita en la modernidad hay otra prueba muy importante para detectar el virus, que es la prueba del ADN para el virus. El DNA para el VPH, eso lo hacen en la misma citología. Entonces toman la citología y esas celulitas las llevan a pruebas moleculares y detectan si hay o no el virus, el DNA, que es el material genético del virus, está presente. Si está presente, entonces ya esa paciente, así no tenga nada, se cataloga como alto riesgo, porque ya tiene el virus, ¿sí? Y entonces ahí el seguimiento con otras pruebas de diagnóstico se agudiza. Si no tiene la infección con el virus, entonces ya la prueba se puede hacer, la citología, cada 5 años, porque ese es otro aspecto, digamos, que ha limitado el diagnóstico un poquito del cáncer de cervix, porque es un examen incómodo para la mujer, ¿cierto? Tiene que exponer su zona genital y siempre hay mucho pudor, mucho recelo, y pues es totalmente comprensible, pero es la única ruta de acceso que tiene pues el personal médico para examinarla. Es un examen que es económico, pues es gratis para las pacientes que tienen una seguridad social, y es muy sencillo y es muy útil. Entonces la invitación es para que si es una mujer que está entre los 25 y 30 años, se haga la citología, una hoy, si está bien otra al año, y después cada 3 años, y si es entre los 30 y los 60 años, se puede hacer la prueba del DNA para el VPH, y si es negativo, se hace cada 5 años ese examen, ¿sí? Ya cuando es positivo, ya hay otras herramientas que se usan. Doctora, hasta el momento, digamos que usted nos hace como un escenario preventivo completamente, o sea, para una persona que no está sintiendo nada raro, que digamos que, como usted nos lo menciona, pues si tengo más parejas, tengo una vida sexual más activa, pues ya sabemos que ahí hay una posible favorabilidad pues para que se pueda contraer el virus, pero digamos que si uno ya pasa esta fase, hay algunas alarmas aún mayores en términos de dolor, de molestias, para ya uno pensar que puede estar, digamos que pensando en un cáncer, por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, yo hago énfasis en esta estrategia de prevención, es porque lo importante de reconocer es que el cáncer de cervix es prevenible y curable, ¿sí? Esa es la importancia. Ya cuando la paciente desarrolla síntomas, probablemente la enfermedad ya está en un estadio avanzado y ya no se vaya a beneficiar tanto, y finalmente
puedes llegar a la muerte por esa enfermedad, ¿cierto? Pero digamos que los signos que podrían estar en relación a un cáncer no significa que siempre sea así, pero sí necesitan una revisión. Es, por ejemplo, el sangrado vaginal, un sangrado que no está pues relacionado con el ciclo menstrual, entonces un sangrado anormal o un sangrado abundante. También puede en ocasiones desarrollar mal olor en la zona genital, dolor abdominal sobre todo en la parte baja, pérdida de peso inexplicada, es decir, que ha perdido peso pero no está haciendo dieta, no está haciendo ejercicio, no ha cambiado su forma de alimentación, es una pérdida inexplicada de peso que hay que buscar por qué es. Esos son pues como los principales signos de alarma y no significa que sí o sí sea cáncer, porque hay otras muchas enfermedades que pueden ocasionar los mismos síntomas. Por ejemplo, una hemorragia vaginal la puede ocasionar un pólipo endometrial, que es una entidad pues benigna, o una cervicitis, que es la inflamación del cervix, también podría ocasionar hemorragia o mal olor y siguen siendo entidades benignas. Entonces el mensaje es que cada mujer se conoce, ¿cierto? Sabe cómo es lo normal de su cuerpo, ¿cierto? Cuando haya cualquier anormalidad, puede ser una ronchita, una llaga, un sangrado, un mal olor, una incomodidad, el dolor con las relaciones sexuales. En realidad las relaciones sexuales no tienen por qué doler. Cuando duele hay algo, siempre hay algo que revisar. Normalmente puede ser una irritación o una infección, pero también podría estar en relación a algo más severo. Entonces el mensaje es que ante cualquier incomodidad siempre busquen la asesoría del personal cualificado y ya las orientará de la mejor manera. Doctor Santiago, entonces es muy importante volver nuevamente a generar esa alarma en términos de la prevención. Creo que es muy importante y retomar un poco lo que usted nos decía al inicio del programa, cómo por ejemplo en las comunidades rurales las mujeres rurales pueden estar más expuestas porque no les llega la información, las personas a veces de estratos bajos también en muchos casos no acceden, digamos, ya sea pues por unos temas culturales, pero también sabemos que vivimos en un estado muy centralista donde muchas veces digamos que los programas, las campañas, el mismo acceso al internet, a la información, pues no llega a estas poblaciones. Entonces en ese sentido digamos que hay que generar como otras estrategias, más por el lado de lo que se ha venido afortunadamente ganando, por ejemplo, y hago ese símil con el cáncer de mama, que uno ve que sí hay campañas, hay días, hay semanas, digamos, donde se trabaja. En este caso, doctor Santiago, desde la Organización Mundial de la Salud, desde los mismos hospitales y EPS de acá, IPS, ¿qué se viene haciendo? Y también, digamos, que cómo desde las familias, desde las personas que nos están viendo, cómo también generar, digamos, que esa información, compartirla, buscar en internet, ¿qué podríamos hablar ahí? Exacto, sí, no, información al respecto hay mucha, pero toda está, digamos, en las redes, en el internet, redes sociales y demás. Que las personas que tienen acceso, pues las podrían buscar, como cáncer de cervix, va a aparecer mucha información. Las personas que no tienen el acceso, siempre en los centros de salud u hospitales hay el servicio de promoción y prevención. En ese servicio de promoción y prevención está el personal también calificado para hablar sobre enfermedades de transmisión sexual y sobre, en este caso, cáncer de cervix, porque empezamos diciendo que es un cáncer que está relacionado a una enfermedad de transmisión sexual, como es el virus del papiloma humano. Y ahorita se está, en los últimos años, generalizando el empleo de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Que si recuerdan, hubo hace, no me acuerdo, un año más o menos, en Carmen de Bolívar, unas estudiantes que se desmayaron y eso, cuando les aplicaron la vacuna, y eso generó como una preocupación general. En realidad es porque la vacuna es un medicamento, ¿sí? Y los medicamentos pueden tener efectos secundarios, ¿sí? En este caso se ha demostrado que la vacuna contra el virus del papiloma humano podría generar desmayos, pero no ninguna otra secuela ni ninguna complicación grave. Entonces, ¿qué se recomienda? Es que después de la aplicación de la vacuna, la paciente se quede sentada por lo menos 15 minuticos, que eso va a evitar
que vaya a presentar de pronto algún tipo de desmayo, pero no está relacionado con ninguna enfermedad pues grave. Entonces hay una campaña de la Organización Mundial de la Salud que se llama Pongamos el hombro frente al cáncer de cervix. Entonces es para hacer el símil de vacunémonos, ¿sí? Entonces la vacuna está diseñada para las mujeres o niñas que están entre los 9 y los 17 años, ¿sí? Cuando, digamos, llegó la vacuna a Colombia, estaban yendo a todas las escuelas a vacunarlos y hay muchas pacientes que ya están vacunadas, pero si alguna que nos está viendo no está vacunada, es una vacuna que está dentro del programa ampliado de inmunización pues, nacional, es decir, es una vacuna también gratuita, simplemente tiene que solicitarla, ir al servicio de promoción y prevención en las entidades de salud, decir pues que está entre los 9 y los 17 años y que se quiere vacunar contra el virus del papiloma humano. Y la vacuna no solo va a reducir la probabilidad de desarrollar en el futuro el cáncer de cervix, sino también de desarrollar las verrugas genitales, porque el virus del papiloma humano, hay muchos tipos de virus de papiloma humano, dentro de ellos los más conocidos son el 6, el 11, el 16 y el 18. El 6 y el 11 son los que están relacionados con las verrugas genitales, ¿sí? O los condilomas. Y el 16 y el 18 son los que están relacionados con el desarrollo del cáncer de cervix. Y la vacuna que está en nuestro medio, que se llama Gardasil, es tetravalente, es decir, cubre contra estos 4 virus. Entonces la mujer queda protegida contra las verrugas o condilomas y además contra el desarrollo del cáncer de cervix, ¿sí? Entonces es una excelente estrategia que las mujeres tienen la posibilidad de acceder a ellas en el plan pues, gratuito de nacional. Pero hago la anotación es porque también los hombres podrían acceder a esa vacuna. ¿Con el fin de qué? Con el fin de también estar prevenidos contra las verrugas genitales que también le da pues, en el pene a los hombres o contra el desarrollo también del cáncer de pene o del cáncer de ano cuando es un hombre que tiene pues, relaciones con hombres que también está relacionado con el virus, ¿cierto? Entonces, para Colombia, el hombre todavía no tiene acceso gratuito a esta vacuna. Digamos que si tiene la posibilidad de pagarla, la podría también aplicársela a un hombre, pero como está diseñado ahorita en este momento para nuestro medio, es para las mujeres 9 a 17 años, se pone una vacuna hoy y el refuerzo se hace a los 6 meses. ¿Sí? Hay varios esquemas, hay uno de 1 y 6 meses y hay otro que es de 1, 6 meses y 5 años otro refuerzo. Para la población mujer sana. Si es una mujer que tiene otra enfermedad, por ejemplo una enfermedad que le baje las defensas, por ejemplo el VIH, por ejemplo las enfermedades autoinmunes, por ejemplo las que toman medicamentos que bajen las defensas, que eso se lo informa pues el médico, esas mujeres deberían tener una vacuna intermedia, es decir, una hoy, otra a los 2 meses, ahora sí a los 6 meses y luego a los 5 años, para que quede totalmente protegida. Entonces, la vacuna es una estrategia muy, muy eficiente y muy útil, pero en este momento, lamentablemente en el medio, hay una connotación de riesgo por lo que pasó en Carmen de Bolívar, porque varias pacientes se desmayaron, pero ya se demostró que fue porque puede alterar un poquito la presión en ese momento, se baja la presión, produce desmayo, pero no produce secuelas ni otras enfermedades graves. Entonces, la invitación es que es una vacuna segura y que se va a beneficiar mucho con ella, evitando las verrugas y evitando el cáncer de cervix, que es pues, lo más importante. Así es. Hoy estamos acá en el programa con el patólogo Santiago García Carmona, médico de acá del municipio, pues él trabaja, ahorita también vamos a hablar un poco de su experiencia, pero también pues digamos que también tuvo, ¿cierto doctor? Usted estuvo aquí en el municipio haciendo práctica. Sí, claro, yo nací y crecí aquí en El Retiro, hice mi pregrado en la Universidad Cooperativa de Colombia y cuando me gradué hice el rural acá en el Hospital del Retiro, eso fue en el 2014, estuve todo el 2014 acá, luego cuando terminé el rural me quedé unos mesecitos, o sea al principio del 2015 también estuve prestando mis servicios acá
acá en el Retiro, y ya después del 2015 empecé a trabajar en Medellín. En Medellín estuve trabajando con la EPS de Comeva en ese entonces. Hacía consulta de alto riesgo cardiovascular y de control prenatal, ¿sí? Allí estuve hasta el 2019 y en el 2019 entré a la especialización en la Universidad de Antioquia, en la especialización en patología, la cual terminé en agosto de este año. Y ya desde agosto estoy ya ejerciendo como patólogo. Ahorita estoy trabajando en la Clínica Las Américas en Medellín, una entidad que es referente oncológico de Medellín, y pues en donde he tenido la posibilidad de compartir con gente muy talentosa, muy experta en muchos temas, y que me han transmitido pues mucho de su conocimiento. Y todos estos, por ejemplo, las citologías que estamos hablando, que es la prueba de tamizaje, las citologías es una de las cosas que yo veo en el laboratorio. Entonces llega la muestra de citología y el patólogo como tal hace la lectura final, porque hay otras personas que se llaman citohistotecnólogos, que ellos hacen, digamos, una lectura inicial. Si todo está bien, ya sale la citología como normal. Si hay alguna anormalidad, entonces la pasan al patólogo, exacto, y ya nosotros definimos qué anormalidad es la que hay ahí, ¿sí? Y justamente con el doctor Santiago estamos hablando, las personas que de pronto apenas llegan al programa, sobre el cáncer de cervix. Es la principal causa de muerte en mujeres jóvenes por el cáncer, así que es muy importante que se informen, estar muy atentos. Y el doctor nos decía, y quisiera hacer un recuento un poco de esas etapas en las que podemos, como se dice, prevenir. La citología, decía el doctor, hacer una al año, si sale bien, hacerla al año, después a los 3 años. Para las personas que pues, no salen con ninguna alteración, les sale bien. También está la vacuna contra el papiloma humano, que acá en nuestro país es gratuita para las mujeres que tienen, pues, y está dentro del sistema de salud, o sea que ahí pues no hay una excusa. Y pues también digamos que en términos preventivos uno también podía adicionar ahí, doctor, que en la medida que pues se tenga más desorden en esa parte, digamos que de la sexualidad, de las relaciones, pues también hay un riesgo de adquirir pues el virus, que es el que por ahí empieza el cáncer, ¿cierto? Entonces es muy importante hoy estar, digamos que muy atentos todos a esa información, pues principalmente las mujeres, pero también en términos generales pues todos, porque podemos igualmente llevarle esa información a las personas que no saben, ¿cierto? Porque insistimos, todo hasta el momento de lo que nos ha dicho las mismas citologías son gratuitas, pero a veces las personas, por la incomodidad del dispositivo pues que tiene, que se utiliza, pues dicen no, yo estoy bien. Entonces quisiera aprovechar estos últimos minutos, nos quedan 4 minutos, doctor Santiago, para nuevamente entregarle a la comunidad esa información que nos permite en términos de, usted ahorita decía algo que creo que es muy importante para cualquier enfermedad, para cualquier síntoma, pero sobre todo para la vida en términos muy generales, y es conocernos, escuchar el cuerpo, saber qué pasa con nosotros. Y en ese sentido, pues, si bien hay un ejercicio muy importante de acceder a la información, también es muy importante el reconocernos y saber cómo estamos, ¿cierto? Entonces quisiera que aprovecháramos, doctor, para que estos últimos minutos fueran nuevamente como muy encaminados a generar nuevamente esas alarmas, pero también esa responsabilidad con nuestro cuerpo. Entonces sí, digamos que el mensaje para redondear es: el cáncer de cervix, repito, es una enfermedad prevenible y curable, que esa es la importancia. O sea, es una catástrofe que ahorita, en la actualidad, una mujer muera por cáncer de cervix cuando se pudo prevenir y curar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pueden hacer las mujeres en especial que nos están viendo? Entonces, si están dentro de la edad de 9 y 17 años, preguntar por la vacuna, ¿cierto? Eso es lo principal. Segundo, si tiene una vida sexual, y pues cada mujer es libre de llevar su vida sexual como quiera, pero existe también el condón, ¿sí? El condón es otra estrategia para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, y ya dijimos que el cáncer de cervix está ligado a la infección por el virus del papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces el uso del condón se une a este esfuerzo para tratar de evitar estas enfermedades.
Otro punto es acceder a la citología, que pues para nadie es un secreto que es un examen que es algo incómodo para las mujeres, pues porque tienen que exponer su área genital, pero es una estrategia que es muy, muy efectiva para tratar de evitar el cáncer de cervix. Entonces, como decían por ahí en un dicho, que es mejor colorado 5 minutos que no pálido ya el resto de la vida, ¿cierto? Qué pena, Entonces, doctor, es un poco para lo que pasa con los hombres con con el examen de la próstata, sí. Y a nosotros, digamos, jocosamente, el profesor nos decía, el que no mete el dedo, mete la pata. Entonces, el tacto rectal, que es introducir simplemente el dedo para tocar la próstata, eso da demasiada información, porque la próstata se endurece cuando hay cáncer, ¿cierto? Entonces uno la toca y si la siente dura, prende las alarmas, ¿sí? Es la única forma, pues, como de hacer una forma rápida. Está también el antígeno en sangre, ¿cierto? Pero ese antígeno no es tan sensible como el tacto rectal. Entonces, también, ya digamos, haciendo ese paréntesis, para los hombres, el cáncer de próstata es la principal causa de muerte también en nuestro medio para el hombre. Entonces, un examen sencillo a partir de los 50 años, que es el tacto rectal y se puede hacer cada año, ¿sí? También es colorado 5 minutos, pero le ahorra mucho para el resto de su vida, ¿cierto? Entonces también es muy importante haciendo pues como esa anotación para el hombre, ¿cierto? Siguiendo pues con el tema de la mujer, entonces acceder a la citología, si está entre los 25 y 30 años, se hace una hoy, otra al año, si todo sale bien, y luego a los 3 años, y si ya es mayor de 30 años, es ahí donde se emplea la prueba del DNA para el virus del papiloma humano. Entonces se hace la citología junto con la prueba del ADN para el virus, y si sale bien, se hace cada 5 años. Es decir, que ya es mucho menos frecuente el momento en el que se tiene que sentir, digamos, incómoda la mujer en ese examen, ¿cierto? Que esa fue una estrategia también que se diseñó para tratar de reducir eso, para tratar de que no sea esa incomodidad la que esté limitando a las mujeres a acceder a ese examen, que es bastante importante. Entonces, esa es pues como la invitación para todos los que nos están viendo. Y pues con un énfasis, doctor, también muy especial a las mujeres rurales, poder, digamos que aprovechar acercar. ese momento en el que, por ejemplo, cuando yo estaba acá, nosotros íbamos a las veredas también, y en realidad a veces había buena asistencia, pero a veces no era tanta la asistencia, ¿cierto? Entonces la invitación también para las personas que nos están viendo y son del área rural, enterarse con sus líderes de las juntas de acciones comunales, que ellos son generalmente quienes están más enterados sobre cuál es el momento o cuál es la fecha en la que va a ir el servicio de salud a las escuelas, que generalmente íbamos a las escuelas, y ahí es el momento para consultar, no solo para la citología, sino para todas sus otras inquietudes que tengan, ¿sí? Pero en especial, haciendo en este momento énfasis, la citología vaginal es una de las estrategias que se puede hacer, y las auxiliares de enfermería aquí en el hospital también están capacitadas para tomar la muestra de la citología y empezar ese proceso de diagnóstico. Qué bien. Doctor Santiago, muchas gracias. En verdad que muy importante, un tema que realmente, por un lado, preocupa por el hecho de que muchas mujeres, y como usted lo decía, pudiéndose evitar, y en sus palabras, una catástrofe que una mujer pierda su vida, ¿cierto?, por algo que se pudo evitar, que se pudo sanar. Entonces, un tema muy importante, pero sobre todo, en términos de prevención, creo que nos deja usted muchos mensajes muy importantes. Muchas gracias, en verdad, doctor Santiago, por acompañarnos, por disponer de su conocimiento y de su tiempo para estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo muy contento de estar acá, de poder transmitir algo de mi conocimiento para que se beneficie toda la comunidad que nos ve, en especial la comunidad aquí de donde nací y crecí, y pues en lo que les pueda ayudar, las dudas que tengan, siempre estoy muy a la orden. Muchas gracias, doctor. Era el doctor Santiago García Carmona, patólogo, quien hoy ha compartido con nosotros en el programa. Ya saben que para nosotros es muy importante contar con diferentes temas
que pues a bien de la comunidad le ilustren, le generen reflexión, información y conocimiento. Así que muchas gracias, doctor, y a todos ustedes, queridos televidentes, por acompañarnos. Ya saben que estamos cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.